Francisca Gutiérrez, soy profesora de acá del Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad de Hurtado y además soy la directora del Observatorio de Huelgas Laborales, que es una iniciativa del Departamento de Gestión y Negocios y del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Francisca, muchas gracias por recibirnos acá en la facultad, en el barrio Santiago Centro, acá en Erasmo Escala, en las antiguas casonas de Santiago, casonas muy lindas por esta zona. Francisca, bueno, se lanzó hace poco este informe de huelga, ustedes lo vienen haciendo ya hace 2 o 3 años, ¿no? 4 años. Sí. Estuvo presente el ministro del Trabajo, estuvo la Carolina Goich como presidenta de la Comisión del Senado, de la Comisión del Trabajo. A tu juicio, ¿cuáles serían los aspectos más relevantes de este informe 2017, que es el informe que lanzan ahora, pero que midió todo el año pasado en el fondo? ¿Qué es lo que tú más destacas de este informe? A ver, el informe de este año tuvo varias innovaciones. Nosotros generalmente lo que hacemos es hacer una descripción bastante sencilla, porque la idea es que llegue a un público lo más amplio posible, de las huelgas, distintas características de las huelgas durante el año anterior al informe. Y este año, además de eso, nosotros hicimos un análisis bien específico del impacto que tuvo la reforma, por un lado, y por otro lado, una comparación internacional, que yo diría que es una de las cosas más interesantes que tiene este documento. Y desde el punto de vista de las huelgas, después de 4 años, porque pareciera que nos alcanza a medir bien el efecto de la reforma, porque una de las conclusiones era eso, que no podían decir a ciencia cierta que efectivamente qué impacto positivo o negativo tuvo la reforma, ¿no? Pareciera que este informe no da cuenta de ello, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estadísticamente hablando sí hubo un impacto, y el impacto en las huelgas legales fue la disminución de las huelgas. El tema es que nosotros se pueden interpretar este resultado de múltiples maneras. Alguien podría decir que la reforma efectivamente con los cambios que hizo, por ejemplo, al eliminar el reemplazo a huelga, etcétera, promovió la conflictividad. Eso sería una interpretación. Pero nosotros creemos, y está bastante fundado en lo que se hace en general en ciencias sociales y en economía para medir impacto de políticas públicas, que es difícil atribuir a efectos estructurales cuando la política, y en este caso la reforma laboral, fue implementada recién el año pasado. Claro. Entonces nosotros lo que postulamos es que es un efecto de la reforma, pero un efecto que probablemente sea temporal. Para evaluar en el fondo qué es lo que hace la reforma en la conflictividad hay que esperar que pasen al menos 2 o 3 años. Correcto. Esta discusión que se está generando ahora con respecto a reformar la reforma da cuenta de que no se ha hecho todavía ese ejercicio o ese ejercicio de asumir que tenemos que relacionarnos con los sindicatos, que es parte de la actividad empresarial, de la gestión, y que por lo mismo hay que ya no solamente pensar en cómo eliminarlos a toda costa, y ojalá que sea que se eliminen por ley, sino que cómo hacemos para mejorar nuestras relaciones, mejorar el diálogo social dentro de las empresas para poder evitar conflictos que a la larga generan más costos a la empresa. Francisca, dentro de la conversa que estamos teniendo, ¿qué sugerencia tú podrías darle a la empresa en relación a la huelga y a la negociación colectiva? Desde tu investigación, desde la experiencia comparada, ¿cuál sería esa sugerencia que tú nos darías? Mira, como yo te decía anteriormente, yo creo que hay que entender que la conflictividad laboral la conflictividad laboral tiene causas que no tienen que ver necesariamente con la ley. La conflictividad laboral existe porque hay condiciones laborales que no se adecúan a las expectativas que tienen los trabajadores, existe porque hay un trato inadecuado de la empresa a los sindicatos, etc. La ley lo que hace es encauzar esta conflictividad. Por lo tanto, mi recomendación sería, a raíz también de los datos que muestran que en el fondo las tasas de sindicalización han ido aumentando, al igual que la huelga, mi recomendación sería tener una actitud más pragmática con respecto a los sindicatos y las relaciones colectivas en general. Independiente de que yo entiendo la motivación económica que hay detrás, que es más fácil gestionar o administrar una empresa evidentemente sin un sindicato, creo que hay que aceptar que esa conflictividad existe y como muestran los datos existe y existe en aumento. Por lo tanto, independiente de cuál sea la reticencia ideológica, etc., hay que asumir que es un hecho que va a estar ahí presente independiente de las acciones que tomemos. Por lo tanto, asumirlo y tratar de adoptar o de generar políticas de gestión que incorporen a los sindicatos y abordar la negociación colectiva asumiendo ya que el sindicato va a ser, queramos o no, un interlocutor
y un actor relevante en nuestra dinámica, en la dinámica de la empresa. Solo agregar una idea, justamente para esta reflexión que estamos teniendo, porque tú hablaste que podías entender que para la empresa era ideal no tener sindicato. Pero ahí te quiero aportar otra idea y que me puedas dar un comentario. Pero los países desarrollados como Alemania o Finlandia, donde tú tienes la evidencia comparada, los sindicatos son socios. O sea, de hecho, en Alemania los sindicatos se sientan al lado con el directorio de una empresa, por lo tanto, son los principales aliados que tienen las empresas. Y ahí hay una mirada absolutamente distinta a entender que el sindicato y la empresa pueden ser grandes aliados para consolidar un futuro próspero, tanto para los accionistas como para los mismos trabajadores. ¿Qué reflexión hay ahí entre medio? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, eso sería lo ideal, pero por eso yo te decía antes que acá lo que tiene que haber es un cambio cultural importante. Y en el proceso, que es un proceso largo, y es un proceso que tiene que ver con un cambio generacional, con también una alimentación desde la academia hacia las empresas para mostrar en el fondo qué es lo que son los sindicatos. Hay mucho prejuicio con respecto a los sindicatos. Cuando uno a veces le pregunta a la gente en general y al mundo empresarial en particular cómo son los sindicatos, tienen a veces una idea que no se ajusta necesariamente a los datos. Por ejemplo, hay un prejuicio de que los sindicatos en Chile son muy políticos. Y la verdad que ese sindicato político es muy minoritario en el caso chileno. O sea, la misma CUT, si uno ve, por ejemplo, los datos de la ENCLA del 2011, porque el 2014 no salió esta información en el informe, uno se da cuenta que más del 60% de los sindicatos de empresas no están afiliados a ninguna central sindical. O sea, el sindicalismo chileno, existe mucho prejuicio con respecto a cómo son los sindicatos y las motivaciones que tienen. Entonces, yo creo que hay que tratar de transitar como país hacia relaciones laborales como las que tú planteas, o sea, hacia empresas que entiendan al sindicato como un aliado o si no como un aliado, al menos como un actor, como un interlocutor válido, que es algo que acá en Chile no existe necesariamente, o existen muy pocas empresas. Pero en el camino, y eso es lo que yo planteo ahora, o sea, no es necesario esperar este cambio cultural ni asumir esta idea de que el sindicato es un interlocutor válido o un socio ahora ya, aunque yo no crea eso, como empresario o como gerente, yo puedo ya empezar a gestionar y meter la variable relaciones laborales, sindicatos en mi actuar. No necesito estar convencido de que los sindicatos tienen que ser mis socios. ¿Ya? Lo que necesito, si yo no estoy convencido de que los sindicatos son mis socios, al menos tengo que ser práctico. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que los datos hoy en día dan cuenta de que los sindicatos son un actor importante y relevante en el país, independiente que sean más débiles que en otros contextos. Por lo mismo, hay que asumir eso como un hecho, no como algo. No puedo eliminarlo, eso es lo que yo estoy tratando de decir. O sea, y lo mismo pasa con la ley. Las reformas no van a eliminar la conflictividad laboral. Lo que van a hacer es canalizar una porción de esa conflictividad en con ciertos mecanismos, regularizarla, y van a dejar otra que va a desbordar esa legislación. Por lo mismo, o sea, yo creo que ahí está el error. Pensar que con una ley yo puedo eliminar la conflictividad de tajo, los datos muestran que no es así. Por eso hay tanta huelga extralegal en Chile. Y también hay otras formas de expresión de conflictividad que en general no se discuten, como la que te comentaba anteriormente, acciones en tribunales, las denuncias entre la Dirección del Trabajo. O sea, si uno compara, por ejemplo, esos datos con otros países, yo en su momento hice una investigación comparada con Francia, y era interesante porque las acciones en tribunales o ante el símil de la Dirección del Trabajo eran muy pocas. En general, la conflictividad ahí se expresaba de manera colectiva a través de las huelgas, y las huelgas estaban bien reguladas. En Chile, el derecho de huelga es tan restrictivo, o por lo menos lo era antes de la reforma laboral, que la conflictividad colectiva se expresaba por otros canales, principalmente por otros canales. Pero por eso insisto, o sea, ni la ley, ni una actitud intransigente desde la parte empresarial va a eliminar la conflictividad. La conflictividad no se explica ni por la ley, no se explica por la ley. O sea, la conflictividad existe por otros factores, por lo tanto va a existir sí o sí, independiente de cuál sea mi postura. El llamado a ser pragmático es a asumir esta conflictividad como parte de nuestras relaciones, de nuestra actividad empresarial, de nuestra actividad de gestión, y considerarla como una variable y por lo tanto incorporarla en las políticas de gestión de recursos humanos, etc. Francisca, muchas gracias por tu tiempo y por tu reflexión. Gracias. Gracias.